un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Por supuesto que le deseamos que esté teniendo un muy venturoso día. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y sí, ya estamos listos para llevarles una vez más esta transmisión. En la conducción, como siempre, su servidor Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge y Pamela. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Sí, desde Guadalajara, capital de Jalisco, y que lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. Mire, lo invitamos a que nos siga durante el programa. Ya están listos aquí en el estudio los integrantes del equipo para su participación semanal. Y muchas gracias por apoyarnos y por su confianza. En un momento, comenzamos. Pues bien, ya nos encontramos para transmitirles un programa más de Ecos de la 4T. Y miren, finalmente se me va a hacer ya por mucho tiempo pidiéndole a Jorge, aquí nuestro director de cámaras, que nos acompañara a sentarse aquí para platicar todas las semanas, por supuesto, previo a y durante el programa. Pues Jorge, en su labor de dirigirnos, pues también está muy atento y por supuesto que es alguien que también le apasiona mucho, conoce perfectamente de la situación política y social del país, porque, pues a ver, Jorge, ¿cuál es tu formación académica? Pues mira, gracias por invitarme aquí, aunque sea a hablar un poco, porque la gente de repente nada más oye que Jorge y Pamela, que por ejemplo ahí andan en cámaras y nada más nos escucha. Pero bueno, pues mi formación siempre ha sido de arte, entonces siempre estuvimos relacionados con el arte, con el teatro, etcétera, y incluso nuestro papel en el arte siempre ha sido en el teatro. El teatro que me ha tocado hacer siempre es para despertar conciencias. El arte se hace para eso, ¿no? Yo no tengo otra concepción de arte que no sea para... Y entonces siempre nuestro arte siempre ha sido social, contestatario, etcétera, ¿no? Incluso hace unos días que hablaban no me acuerdo si fue detrás de cámaras o no, de las manifestaciones, etcétera, y que hablaban de una manifestación en el consulado americano. A mí me tocó en el 84, en el 84. Hace unos ayeres ya. Hacer una manifestación en contra de la invasión de Grenada. Sí, fue la primera manifestación. Eso sí. Bueno, en la secundaria me acuerdo que fui a un meeting que realizó la FEG en ese momento. Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sí, en contra de Somoza, Nicaragua. Pero ya más activo, políticamente hablando, ya yo creo que mi primera así contacto donde hasta llegó la policía y nos dispersó y todo. Pues sí, le hablaron los gringos, me supongo, ¿no? Y sí fue en el consulado gringo para protestar en contra de la invasión de Grenada, de la isla de Grenada, no es Granada, España. Ahí. Grenada es una isla caribeña. Sí, entonces nos tocó ahí en el 84 hacer, y después empecé a hacer teatro político. Tuve una gran maestra, está Claudia Cecilia Latorre, que en paz descanse. Ella tenía una obra que se llamaba La Escuela Deja Secuelas. La Escuela Deja Secuelas, que incluso ganó el segundo lugar en el concurso de teatro de las Américas realizado en Cuba.
y nos iba a llevar porque pues la íbamos a presentar allá, pero por cuestiones económicas no pudimos ir. El proyecto. Pero sí en Cuba se ganó pues la obra, la escuela de era una crítica precisamente a la ¿En qué año? Escuela. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 84. En el 84. Haber sido en el 85, porque la estrenamos en diciembre del 84 en un Festival Nacional de Teatro. Y para el año siguiente fue cuando incluso aquí en México también concursó, pero también aquí no ganó nada. Y allá en México, allá en Cuba, los 2 primeros lugares fue para una obra mexicana. El Extensionista, de Hugo Argüelles, que incluso hay una película con Eduardo Palomo sobre el cacicazgo, precisamente. También es una obra muy, muy política, el Extensionista. Y nosotros, la Escuela Deja Secuelas, fue la Escuela Deja Secuelas. Oye, Jorge, ¿y dónde te formaste en el teatro? ¿Aquí en qué escuela o la escuela de la vida? No. A ver, por favor, Jorge. Estudié teatro, bueno, desde siempre, desde niño, desde siempre en la primaria. Yo salí en todos los festivales, habidos y por haber. En la secundaria también, en la prepa obviamente, pero precisamente es una escuela que se llamaba en ese tiempo CEDART, Centro de Educación Artística, que todavía existe, Centro de Educación Artística. Eran 12 en ese tiempo, cuando yo estudié. ¿Los de tu generación se puede decir? No, eran 12 planteles en toda la República, perdón, 12 planteles. Y pertenecían al IMBA. ¿Y aquí en Guadalajara había uno? Uno de ellos. De los 12. Todavía existe el CEDAR José Clemente Orozco. Por desgracia las carreras ya no son las mismas, ahora es bachillerato y profesional técnico. En la época donde yo estudié no era instrucción de arte integral, que abarcaba todas las artes, abarcábamos música, teatro, danza y artes plásticas. O sea, nosotros tuvimos pintura, escultura, fotografía, cine y aparte teatro, actuación, maquillaje, todo ese tipo de cosas. Muy completo el aprendizaje. Y ese era el problema, ese fue el problema porque políticamente los estudiantes de teatro decían, es que nosotros estamos estudiando teatro y nada más vamos a salir como teatro, ustedes salen como artistas, ¿sí? Y los de música nos decían lo mismo, y nosotros llevábamos piano, acordeón, guitarra, solfeo, etcétera, etcétera. Entonces sí sabes tocar instrumentos musicales, Jorge. Sí. Eran 5 instrumentos los que tenías que salir. Sí, entonces... Y la actuación. Y aparte, tenías que tomar una especialidad. O sea, durante los primeros 4 semestres era llevar todas las artes. Y agarrabas tu especialidad y las artes se iban reduciendo, pero nos aumentaban pedagogía, psicología, didáctica, porque era una idea de enseñar a las... Rosa, oye, Jorge, días atrás platicaba con uno de mis sobrinos que estudió artes escénicas en la Universidad de Guadalajara, y precisamente lo invitaba a él o a ver si alguien de sus maestros o directores actuales que se están ocupando de hacer teatro aquí en el estado, de si venía un programa precisamente para platicar cuál es la situación que guarda el teatro actualmente en el estado y en sí en México. Entonces, pues por favor, Jorge, tú como me has platicado que participas en varias obras. La última vez que me invitaste no pude estar por situaciones personales, pero actualmente ¿cómo se encuentra? ¿Tú cómo ves el teatro aquí, por favor, en Jalisco? El teatro en Jalisco sí ha sido, muy, muy difícil. Sí, son pocas obras, hay pocos espacios. Durante todo el tiempo, o sea, de los 40 años que tengo en teatro,
no los que tengo yo, sino los que Sí. tengo en teatro, los que tengo en teatro, que son 40 años ya, entonces, 41 años ya, y siempre ha sido igual, o sea, hay pocos espacios, siempre están luchando por espacios, durante mucho tiempo estuvieron separados, más o menos en la época que yo iniciaba, unos 3, 4 años después empezó un movimiento que se llamaba Teatristas Unidos de Guadalajara, y después otro movimiento como Vive el Teatro, y luego otros movimientos como Voy al Teatro, etcétera, que se han tratado de juntar en este gremio para abrir espacios. Es muy difícil. Si has oído esa frase de te vas a dedicar al arte, te vas a morir de hambre, ¿no? Pues sí, es más o menos cierta. Pero es cuestión de, precisamente, por eso muchos de nosotros de repente siempre estamos combinando las dos cosas, ¿no? El teatro con otra profesión, con otra actividad, porque sí es muy difícil sobrevivir en Guadalajara del arte, no solamente del teatro, sino también de la música. Los músicos son los que un poquito más sobreviven porque ellos sí tienen más actividad, pero lo que es danza y teatro, no, olvídate. Ha sido difícil. Ha sido muy difícil. Te digo ¿Y porque eso en general también en el país o nada más aquí Jalisco que te ha tocado a ti? En general en todo el país, donde el único lugar donde se salva es un poco en la Ciudad de México. Para mí seguiría siendo el DF, aunque sí, entonces sí, donde se salva un poco es en la Ciudad de México, pero sí, de todos modos es muy difícil. Cuando Televisa tomó el poder, y digo Televisa, dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver con el teatro? También estaba dentro del teatro del monopolio de Televisa, ¿no? Incluso hicieron los televiteatros en los 80s, Silvia Pinal, el Teatro Manuel Fábregas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos también tomaron ese monopolio, y entonces también a la hora de ir a estudiar era difícil porque enfrentarse con eso porque ellos tenían pues la infraestructura para sus actores, ¿no? Y entonces los que veníamos del Instituto Nacional de Bellas Artes, antes el INBA, hoy INVAL, porque ahora es Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ahora es INVAL. Sí, ya agregaron a la literatura como una de las bellas artes. Siempre ha estado, nosotros lo aprendimos en nuestra época como nada más 4 bellas artes, ahora es 5, ¿no? Con la literatura. Pero es muy subjetivo, todavía no se ponen de acuerdo en cuáles son bellas artes, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces estaba el Instituto Nacional de Bellas Artes, obviamente la UNAM tenía su escuela, su carrera de teatro, y estaba la Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Teatro, que precisamente a finales de los 80, principios de los 90, fue que emigra y se va a Veracruz, su sede. Entonces, ¿por qué? Precisamente por la presión de Televisa, que pues, era parte del sistema y al que estábamos siempre en contra, ¿no? Entonces, también fue difícil ahí en México, pero no tanto como aquí. Para mucha gente el teatro sigue siendo experimental, el teatro sigue siendo un hobby para mucha gente, cuando realmente los que nos dedicamos al teatro, muchos de nosotros sabemos que es un compromiso social, sabemos que estamos en el teatro porque queremos dar un mensaje, porque queremos despertar conciencias, porque queremos que la gente se dé cuenta de lo que sucede, ¿no? Claro. Entonces, eso era, te digo, o sea, con la escuela Deja Secuelas era una crítica a la educación muy fuerte. También recuerdo participar en otra de mi misma maestra Claudia Cecilia, que se llamaba Todo lo que se infla puede ser ponchado, que era una obra cómico-musical, pero que era una crítica al capitalismo, pero fuerte, ¿no? Siempre muy agradecido, Jorge,
todo el apoyo que nos brindas cada programa. Y qué rica conversación por tu faceta en el teatro que me la has compartido. Y también me has compartido que en el oficio del periodismo también te has introducido. Sí, A ver, sí. platícanos por favor, Jorge, esa faceta. Fíjate, estuve trabajando en una universidad donde me tocó hacer una revista universitaria, aunque bueno, la dirigía más o menos, ¿no? Pero donde estuve más inmerso es una historia un poquito extraña. En mi vida, desde que voto para presidente, porque o sea, voté poquito antes de presidencia, nos tocó las elecciones intermedias, pero la primera vez que voté para la presidente, voté por Cuauhtémoc Cárdenas, en el 88. Sí, ¿cómo no? En el 88. Entonces, en mi vida solo he votado por 2 personas. Okay. Por Cuauhtémoc y por Andrés Manuel. Las 3 veces por Cuauhtémoc y las 3 veces por Andrés Manuel. Solamente he votado por esas Estamos personas. iguales, sí. Estamos iguales en ese punto. Y entonces, en el 2000, que para mí fue un desastre, o sea, el saber que había ganado Fox, tenía yo una sensación, pero casi de huir del país, porque si de por sí, para mí el PRI representa la corrupción y todo lo mal que hay, la represión, para mí el PAN no es otra cosa más que la dictadura y la moral mocha a tal grado que no la soporto. Okay. Entonces sí, para ti fue impactante ese triunfo del Partido Acción Nacional con Vicente Fox. Sí, con Vicente Fox, ¿no? Entonces, pues, de repente un exalumno que estaba estudiando en ese momento periodismo en la UNIVA, se consigue un espacio en Radio Fórmula y abre su espacio y me dice, oye, quiero que hagas una colaboración. Y entonces me fui y empecé a hacer una columna que se llamaba Bestiario. Bestiario. Ok, Bestiario. Bestiario. Hay unos libros que son el Vestuario de Juan José Arreola y otro de Cortázar, pero mi idea de hacer Bestiario era, ya superó eso, ya hubiera sido genial haberlo hecho ahora, pero era hacer una recopilación de todas las bestialidades y babosadas que decía Vicente Fox. Todas. Y entonces era una participación denunciando en tu columna. En mi columna, burlándome de todas las barbaridades que decía, ¿no? ¿Y fue por todo el sexenio? Fue por todo el ¿Cuánto sexenio, tiempo más fue seguiste? por todo el sexenio, sí, realmente. Aunque ya después, ahí mismo se fue yendo por otro lado, porque se nos atravesó lo de las Torres Gemelas, etcétera. Entonces se fue volviendo más una columna de opinión muy literaria, más que una crítica política hacia Fox, fue más literaria, y de ahí pues me ofrecieron escribir en otra columna. Después estuve de corrector de estilo en un semanario que se llamaba Crónica, y pues por ahí le seguí, ¿no? Todo. ¿Y en radio todavía sigues haciendo tu programa? En radio ahorita estamos parados, sí, estamos parados, y porque quiero reestructurarlo bien, sobre todo porque no tengo un productor. Necesito estarlo haciendo yo todo, entonces necesito un productor, alguien que me esté consiguiendo los invitados, que yo le puedo hacer la escaleta, etcétera, etcétera, pero el estar comunicando con toda la gente de repente me es complicado. Entonces me agarro de mis amigos, oye, ven, te voy a hacer una entrevista, pero llega un momento en que
Sí, no alcanzas a cubrirlo como no alcanzo a corresponde. cubrir, como yo quiero, ¿no? Claro, porque, Como pues, yo sí, quiero hacerlas, ¿no? sí, hay que Entonces, hacer las cosas, hay que hacerlas bien, con seriedad, si así, no, exactamente, mejor no hacer nada, Jorge. así es. ¿Cómo ves? No, pues muy interesante, ¿no? Me lo habías compartido en algunos momentos, esta situación de tu faceta de teatro y de también tus aventuras en el periodismo, Jorge. En el sí, En el sí. periodismo. Sí, ha sido un periodismo más de crítica, más de un periodismo de opinión, más que reportajes y todo esto. Solamente les decía, en la universidad donde trabajaba, que me hacía cargo de la revista, también me hacía cargo de las noticias que venían en el portal de web, y ahí tenía que poner noticias, pero eran unas noticias universitarias, ¿no? Claro. De eventos, de algunas otras cosas, ¿no? Oye, Jorge, y retomando lo del teatro, ¿qué futuro le ves? Fíjate que últimamente los jóvenes están muy activos. Antes era muy difícil recibir algo, ¿no? O sea, lo hacías. Yo recibí mi primer pago hasta no sé cuántos días, cuántos años después, y ahora no, ahora los nuevos actores lo primero que hacen es eso, ¿no? Entonces, sí se ha vuelto como los músicos que son muy hueseros, de repente, de aquí agarro, de aquí agarro, pero es natural, ¿no? Entonces, es posible que eso mismo provoque que vaya a subir el teatro. Esperemos, ¿no? Sí. Esperemos. Ojalá. Yo confío en que sí, Jorge. Pues sí. Y mira, ya nuestra audiencia te conoce, Jorge, porque siempre nomás Jorge, Diego, y bueno, anteriormente Diego nos apoyaba, Pamela, Víctor, nuestro amigo, que está siempre apoyándonos con la producción. Y la verdad que te agradezco, muy rica la charla, y pues esperemos que no sea, ¿no?, la primera, sino que sigamos teniendo más. ¿Cómo ves? Cuando quieras. Yo aquí vengo y opino de lo que creo que es la política, y digo creo porque sería de la visión de alguien que no está dentro de precisamente. Es correcto. ¿No? Está bien, George. Pues bueno. Gracias, Jorge. Vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Ya se encuentra también aquí en el estudio para su participación semanal, como todos los jueves. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jerónimo? El abogado Eduardo Montaño. Buenas tardes. Rodríguez. Buenas tardes, aquí visitándote para escuchar a nuestro compañero Jorge. A George, ahí está, Jorge. En su experiencia Actoral y teatral, periodística, ¿verdad? Teatral, sí. Y pues yo esperaba ver al profesor, a ver qué nos comenta sobre las últimas noticias, la política nacional, local, pero estaba pensando cómo en este periodo surgen conceptos que empiezan a tomar cierta relevancia, ¿no? Hay muchos conceptos de democracia, de dictadura, conceptos como comunismo, conceptos como libertad, ¿verdad? Y muchos conceptos que se usan muy, no sé si es arbitrario el uso, pero con desconocimiento de su significado, y muchas veces eso permite, primero, no comunicar correctamente, y segundo, malinterpretar, y tercero, desviar las ideas, ¿no? Cuando menos la transmisión de las ideas. Es decir, si alguien utiliza, un periodista, un político, como hay una candidata que a veces utiliza unos términos y los cambia, y me acuerdo en días pasados, hace unas semanas, cuando le preguntaban que qué opinaba de los poderes fácticos, ¿verdad? Y no sabía que ¿A qué se refería? que es, ¿De que qué es se un trata? poder fáctico, quiénes son, Uh-huh. qué papel, y mucho menos qué papel, qué función tienen en la vida política nacional, ¿verdad? Porque
Yo repetiría una frase que una sobrina mía me la ha dicho en 2 o 3 ocasiones. Me dice, hay niveles, tío, hay niveles. ¿A qué se refiere? Hay niveles en todo. En la política, en las comunicaciones, en la salud, en el arte, en todas partes hay niveles. Entonces, cuando escucha uno los discursos, los mensajes políticos, ahorita que es una temporada de elecciones, Sí. una temporada en la cual los partidos políticos y sus candidatos, sus representantes, sus líderes toman un protagonismo muy importante, y más tratándose de la recta final, este último mes de elecciones. Pues se utiliza enviar muchos mensajes. Entonces, dentro de todos esos mensajes, yo he visto algunos que siento que no son bien utilizados, o el receptor, el votante, la población en general, incluso el emisor, la misma persona que utiliza, por ejemplo, un término, un concepto, desconoce su significado. Te vuelvo a comentar, por ejemplo, el concepto de comunismo, ¿verdad? Y el que tú quieras, ¿verdad? Dictadura, dictador, socialismo, democracia, república. ¿Qué significa? Y sí, hay niveles, por ejemplo, un concepto en un congreso o en una universidad, en una academia, tiene cierto valor, cierto significado. Y en la calle tiene otro significado, y en los medios de difusión tienen otro significado, ¿verdad? Entonces, a mí me ha llamado la atención, porque me ha acercado a un tema que ahorita te lo comento. Y ese es, ¿qué es la derecha? Por ejemplo. ¿A qué llamamos nosotros, pues en los medios de comunicación, en las conversaciones, en los periódicos, en los textos, en los mensajes? ¿Qué es la derecha? Acusamos a unos de que son de derecha, señalamos actitudes de derecha, expresiones, grupos de derecha, líderes de la derecha, y vemos algunos personajes declarando, y decimos, ellos son de derecha, pero ¿quiénes son? ¿O qué son? ¿Qué representan? ¿De dónde vienen? ¿O por qué son? Sería importante escucharlos, y por qué sería importante tomar en cuenta lo que dicen, o no tomar en cuenta lo que dicen, no creerles, ¿verdad? Porque habría que investigar, así como tratándose de otros conceptos que después se podrían comentar. Ahora quisiera detenerme un poquito para hablar sobre la derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Y quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus antecedentes en nuestra sociedad local, en nuestra sociedad nacional y en la sociedad internacional? Puede ser sociedad americana o mundial incluso, ¿no? Eduardo, la derecha, por favor, explícanos. Sí, mira, ¿Ante qué estamos? Hace ratito yo te comentaba sobre, pues, de que hay niveles, sí, en todos los ambientes, en todos los medios, en todos los conceptos de la vida y el que tú quieras, la salud, la historia, todas partes. Pero para hablar así, una charla como esta,
sobre la derecha sin llegar a hacer un estudio minucioso, sin tener datos y fechas exactos, ni autores en los cuales nos pudiéramos referir. Grosso modo, como lo podemos entender, hay toda una historia, ¿no? Hay toda una serie de componentes y de conceptos que se van integrando para ir determinando una idea que nos pueda transmitir ese concepto de qué es la derecha y quiénes representan la derecha, y por qué a una de las candidatas que actualmente está contendiendo se le puede decir que representa en cierta manera a los grupos de derecha o a la derecha en México. Mira, en México, en la historia reciente, en los últimos, pues diríamos en la historia contemporánea, en los últimos años, en el último siglo, en los últimos 100 años, quizá menos, hubo por ejemplo, movimientos armados. Hubo un movimiento que nosotros conocemos como el movimiento cristero, la guerra cristera, la lucha cristera, y hay quienes la denominan la revolución cristera, y que fue una lucha armada que se dio en ciertas zonas del país, de nuestro México, en donde ciertas fuerzas se enfrentaron al gobierno, ¿verdad? A las fuerzas del gobierno, al ejército federal, y hubo una lucha que estaba representada por ciertos líderes y por ciertos personajes y por ciertas instituciones. El gobierno por una parte, el gobierno federal por una parte, y por otra había los rebeldes, ¿verdad? O los que se les conoció como los cristeros, que luchaban contra el gobierno porque se sentían amenazados en sus creencias, se sentían amenazados en la libertad de ejercer y practicar su religión. Y después de un tiempo, después de una lucha armada que fue en verdad dolorosa y llegó a ser sangrienta, ¿no? Porque hubo muchas víctimas, y sobre todo, como sucede en muchos de esos conflictos, mucha gente inocente muerta. Una lucha que inició y terminó cuando los líderes de esos grupos lo decidieron. Algunos fueron conocidos como sinarquistas, otros denominados cristeros, y defendían valores como la libertad de culto, defendían valores como defender a la iglesia católica, a sus líderes, defendían la libertad de practicar su religión, ¿verdad? Y ellos veían amenazada la imagen, incluso la imagen de Dios, la imagen de la iglesia, que si somos rigurosos, pues eso nunca ha estado en riesgo. Dios no necesita que lo defiendan, ¿verdad? Pero para ese tipo de gente, para esa gente que sí creía en eso, que sigue creyendo, porque es muy importante la herencia, el legado que esos grupos sinarquistas dejaron. Esos viejos cristeros sobrevivieron, y no estoy hablando de la institución religiosa que los apoyaba, estoy hablando de los grupos civiles, que a la fecha algunos han sobrevivido ya con otro rostro, con otros nombres, han sobrevivido con otras características, y podemos identificar
en esos, pues si no descendientes, sí, pues herederos pues de esa tradición cristera, traducida a una etapa moderna como la nuestra, como esta sociedad que vivimos ahora, tecnificada y todo, pero ahí podemos encontrar a grupos que están bien identificados con esos grupos que provienen de la cristiada, como puede ser el Yunque, que está integrado por cierto tipo de empresarios, ¿verdad? Hay grupos que están identificados con ellos, como es el Opus Dei. Hay grupos que están identificados con ellos, como es los Legionarios de Cristo y los tecos. Muy interesante con estas identificaciones que nos haces, pues, de quienes pudieran ser herederos o que se identifican y defienden esa causa, si es que así ellos la consideran. Podríamos denominar el pensamiento de derecha, la derecha o la ultraderecha, porque ahí se mezclan algunos que son más radicales, algunas instituciones o agrupaciones más radicales que otras. Pero aquí en México hay un buen analista que se ocupa del estudio de las ideologías religiosas, de los grupos religiosos, el señor Bernardo Barranco. Él, pues yo le he escuchado desde hace mucho, pero él no es el único. Sin embargo, él sabe, ha estudiado, conoce a estos grupos y él hace una división entre ese grupo de derecha que está constituido básicamente por esos grupos que mencionábamos, el Yunque, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y los tecos, ¿verdad? Que tienen características académicas, características empresariales, características religiosas, características diversas, pero tienen una identificación común. Eso sería un grupo de la derecha en México. Otro grupo lo identifica como un organismo creado, constituido por empresarios con una idea más actual, más contemporánea, más empresarial, que siguen siendo conservadores, que consideran, por ejemplo, al gobierno y al presidente, más que todo, más que un líder, un representante del país, como un empleado, como alguien que se puede sustituir, como alguien que se puede poner y se puede quitar, ¿verdad? Y que este grupo de empresarios están muy identificados, por ejemplo, con ciertos grupos de la clase media, ¿verdad? Que son empresarios menores, que son incluso algunas universidades, algunos grupos, algunas agrupaciones dedicadas a funciones específicas o a áreas del comercio, de la industria específicas, ¿verdad? Productores de maíz, etcétera, ciertos grupos de empresarios, pero que tienen una idea más actual, más moderna, sin llegar a ser ni progresistas ni nada de eso, simplemente más actual, más moderna, más ligada a los medios, a los medios electrónicos, a los canales de televisión, a las redes sociales, etc. ¿Verdad? Eso sería el segundo grupo de la derecha. Y hay un tercer grupo que constituye esa triada, por así decirlo, que serían los grupos evangélicos, ¿verdad? Los grupos evangélicos que tienen un perfil un poco diferente, porque a ellos les interesa lograr una identificación y una identidad más mediática. Y
conseguir un perfil político, ¿verdad? Por eso aquí hay un partido que los representa bien, que es el PES, ¿verdad? Y que pues maneja ciertos valores que son muy semejantes a los otros grupos. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué se van a unir ese tipo de instituciones o agrupaciones o entidades? ¿Por qué se tienen que unir? ¿Qué los hace que se orienten hacia un destino, hacia un punto, o hacia ciertos puntos, que manejen ciertos intereses? Bueno, ellos tienen una agenda de temas en los cuales son afines, ¿verdad? Que son pues las luchas feministas, la lucha feminista en general, los derechos de las minorías LGBTI, la lucha contra el aborto, la posición contra la ideología de género, contra la posición política en contra de la agenda 2030. Incluso se incorporan con ellos agrupaciones menores como los anti-vacunas o anti-cambio climático, o sea, ciertos grupos que de alguna manera, aunque no tienen una ideología uniforme, tienen puntos de coincidencia que les permiten, por ejemplo, a algunos en el contexto internacional apoyan por diversas razones, y podríamos enumerar 2 o 3, a Israel en su lucha genocida contra el pueblo palestino. Lo apoyan. Y apoyan apoyan, por ejemplo, a personajes como Milei, a ciertos partidos europeos, ¿verdad? A ciertas actitudes políticas de ciertos gobiernos, y eso va conformando una visión y los va determinando con una personalidad común. Los hace ligarse entre ellos. Claro. Aunque no necesariamente tienen la misma ideología. Es muy interesante toda esta cuestión de lo que nos has planteado, pues, sobre cómo tratar de entender o identificar, concebir a la derecha. Y actualmente aquí en el país, en este escenario político, fundamentalmente, ¿cómo encuentras tú estos grupos de derecha? Mira, son muy fuertes económicamente. Actualmente se les denomina a muchos grupos de derecha o a la derecha como conservadores, ¿verdad? Pero, ¿qué significa conservador? ¿Por qué son conservadores? Bueno, nosotros en nuestra historia, que no hablaremos ahorita de eso, en nuestra historia sí hay una serie de antecedentes muy claros, desde épocas inmediatas posteriores a la colonia, como la invitación a venir a nuestro país de un emperador europeo, como invitación a que nos gobernaran en diferentes momentos, diferentes países, diferentes personajes, que podríamos hablar incluso de algunas anécdotas, pero los antecedentes vienen de muy antes, ¿no? Inclusive, lo hablaremos después, yo creo que hay unos elementos que tienen mucho que ver con la clasificación racial, elementos raciales y elementos clasistas,
¿verdad? Pero esos pertenecen a otro tema que quizá vamos a hablar después. Pero vamos a hablar, tú comentabas, actualmente. ¿Cómo podríamos identificar? ¿Por qué se les llama conservadores? Normalmente al que se le llama conservador es aquel que busca que las cosas permanezcan como están, que se opone a ciertos cambios, a cierto progreso, porque le conviene la forma en que se desarrolla, la forma en que se hace política, cómo se gobierna, ¿verdad? Para quiénes se gobierna, qué políticas se aplican, qué políticas se manejan, y a qué se oponen, ¿verdad? ¿A qué cambios se oponen o por qué se oponen a los cambios? Reacios a los cambios. Entonces, el conservador le conviene y busca que las políticas que se hagan generalmente le favorezcan. Por eso, ahora en esa búsqueda de imponer o volver a proyectar políticas neoliberales, candidatos con políticas neoliberales, que no es otra cosa más que intentar desaparecer ciertas funciones del Estado y dejar en manos de los mercados, por así decirlo, de los empresarios, de los capitales, la política, gobernar para esos grupos y disminuir el interés por los grandes grupos sociales, por la población en general, disminuir los presupuestos para la educación, para la salud, para la vivienda, para el trabajo. O sea, esas cuestiones sociales, dejarlas a un lado y favorecer a los mercados. ¿Para qué? Para que haya especulación, vender las empresas del Estado, porque no son negocio. Cuando pierden de vista que el Estado, las empresas del Estado no buscan hacer negocio, buscan dar un servicio a la población, porque es la población, es el pueblo, finalmente, quien es la sede del poder. El poder no es el gobierno, el poder está en el pueblo. El pueblo tiene la sede del poder, por eso tiene que gobernarse para el pueblo, ¿verdad? No para el gobierno, ni para unos grupos, ni para unos instituciones, no. Se tiene que gobernar en general para el pueblo, ¿verdad? Y por eso no se tiene que tener empresas especulativas por parte del gobierno, ¿verdad? Tienen que ser empresas de servicio y el producto debe ser para regresárselo a la población en bienes, en servicios, en bienestar, ¿verdad? Sin embargo, estos grupos pugnan por obtener el poder para imponer sus políticas. En nuestro caso, en esta elección, pues han colocado una candidata que perfectamente les garantiza esa posibilidad de gobierno, gobernar para ciertos grupos. En primer lugar, porque es muy poco clara, tiene poca firmeza en sus convicciones, no creo que tenga una visión política muy amplia, no tiene ni conocimiento de muchas cosas y es alguien muy manejable. Imaginemos por un momento quiénes van a ser su gabinete. Imaginemos que gane esa candidata. ¿A quién crees que van a poner como secretario de Gobernación? ¿Al presidente del PRI? ¿O a quiénes van a poner el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Al presidente del PAN? Claro, sí. ¿O en la Secretaría de Educación a quién va a poner? ¿A Lil Telles? Entonces, Mario Fabio, toda una serie de componentes de esa camarilla o de esa élite
que está respaldando, que está impulsando a esta candidata que representa los valores, no nada más de los conservadores, sino de otros grupos que a veces pudieran parecer igual de malos o de perniciosos o hasta peor, ¿no? Porque son grupos completamente distintos, ¿no? Yo me imagino a la gente del PRD gobernando en una secretaría con la gente del PAN, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué políticas se van a seguir? Claro. ¿Qué política? Pero qué claridad o qué limpieza o con qué, no sé. Entonces, creo que finalmente la propuesta de esta derecha, que no acabamos de describirla, pero esta derecha no nos da la garantía a la población de que sepa gobernar correctamente y que nos pueda garantizar una estabilidad y una tranquilidad. Verbalmente pueden enunciar y pueden hablar del miedo y de la violencia y esas cosas, pero es asustar a la gente con el tapete del muerto, ¿verdad? Pero, muy bien, Eduardo. Pues ya el próximo 2 de junio se verá cómo les va a sí, nos va a acomodar a todos la historia Por en un supuesto lugar que sí. que se lo ha ganado cada quien, ¿verdad? Eduardo, te agradezco, Gracias, Jerónimo. como siempre, que nos acompañes todos los jueves, cada programa. Bien. A George, Pamela dijo que el siguiente programa aquí ya Qué bueno, nos va a acompañar. nos va a también. acompañar para que lo conozca nuestra audiencia. Y bueno, Sí, Pame, yo voto por ella. muy bien. De esta manera hemos llegado a la conclusión de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.